Estamos ya. Ya. Buenas tardes, Miss. Nosotros somos el grupo 13. Nos ha tocado exponer climaterio, cáncer de cuello uterino, mamario, Papa Nicolau, atención de despistaje en cáncer de cuello uterino según normas técnicas, llenado del GIS y el C11. Las integrantes son alcalde Caterín, Cajo Sheila, la que les habla Chila y Espejo, Herrera Jacqueline y Rojas Aguilar. Siguiente, por favor. Los temas a tocar son climaterio, cáncer de cuello uterino, cáncer mamario, Papa Nicolau, atención y despistaje en el cáncer de cuello uterino, llenado del sistema de información hospitalaria y el CIE11. El climaterio es una etapa de la mujer que se inicia con la declinación de las funciones ováricas hasta la ausencia de total de la secreción estrogénica por el ovario, que conlleva un déficit hormonal con o sin sintomatología o riesgo variables. Siguiente, por favor. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia define como el periodo de tiempo que extiende desde el inicio de la declinación de la madurez reproductiva hasta el inicio de la senitud. Se inicia a los 35 años de edad y finaliza a los 65 años de edad, que marca el comienzo de la senitud. Siguiente, por favor. Síndrome del climaterio. Es un conjunto de síntomas y signos que anteceden y siguen en menopausia, como consecuencia de declinación o cese de funciones ováricas. Tenemos a la menopausia natural o espontánea, que ocurre a la última hemorragia uterina menstrual, espontánea debido al cese definitivo de la actividad folicular ovárica, y se establece como diagnóstico respectivamente, cuando han transcurrido un periodo de amenorrea entre 6 o 12 meses. Tenemos la menopausia prematura, que ocurre a la menopausia antes de los 40 años de edad, lo que sucede en alrededor de 1% de las mujeres. Estas mujeres tienen un riesgo elevado a sufrir osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Siguiente, por favor. Etapas del climaterio tenemos delimitado en subetapas como estado reproductivo, transición, menopausia o perimenopausia y posmenopausia mediante criterios clínicos y hormonales. Pero lo más comunes son premenopausia, perimenopausia y posmenopausia. Siguiente. La perimenopausia, premenopausia y posmenopausia tienen la etimología. La menopausia natural es la consecuencia de la atresia total de la folícula ováricos con disminución del nivel de estrógeno e inhibida B. Incrementa la secreción de hormonas gonadotropinas hipofisiarias de FSH y LH. La fisiopatología es la pérdida de la función ovárica, que es un proceso gradual que se produce en varios años, en promedio durante 4 a 6 años de esta etapa. La función ovárica va fluctuando. En este periodo los niveles de estradiol son muy bajos, se produce un gran aumento de la FSH y en menor medida de la LH, que al formar de tal forma que en el cociente de ese FSH y LH se invierten. Los estrógenos secretados por el ovario después de la menopausia son insignificantes, sin embargo todas las mujeres siguen teniendo concentración perceptibles del estradiol y la estrona. Siguiente, por favor. La estrona es el estrógeno más importante en el posmenopausia. Se produce por la conversión periférica de la androstenediona, el cual se aromatiza en estrógenos, principalmente en el tejido adiposo. Las obesas suelen tener una alta concentración de estrógeno circulante, por lo tanto, están en peligro de sufrir cáncer endometrio y consta de las mujeres delgadas experimentan una disminución en estrógenos, estando más propuestas a tener osteoporosis. Siguiente, por favor. Los factores de riesgos asociados tenemos al incremento de edad, el medio ambiente como la altura mayor de 200 metros sobre el nivel del mar, tener mayor riesgo de hacer menopausia temprana, tenemos el estilo de vida como el tabaco,
la falta de ejercicios como historia materna de síntomas vasomotores. Tenemos menopausia temprana, que son las nulíparas, uso de antidepresivos, quimioterápicos, radiación pélvica, bajo índice de masa corporal. Tenemos la menopausia tardía, que son la multiparidad, incrementa la masa corporal, y tenemos a los factores hereditarios como factores familiares. Siguiente. Síntomas y signos se pueden agrupar en tres dimensiones. Tenemos a somáticos vegetativa, acá incluye todos los bochornos, sudoración, molestias cardíacas como palpitaciones, bradicardias, consciente o no habitual de los latidos, ¿no? También tenemos el trastorno de sueño, despertar con facilidad y pronto, molestias musculares equitativas con dolores a las articulaciones. También tenemos la dimensión psicológica, donde estamos con la depresión, tristeza, falta de ímpetu, la irritabilidad, el nervioso, ansiedad interna, secreción de pánico. Tenemos rendimiento, problemas de memoria y menos concentración. Y tenemos a la dimensión urogenital, donde presenta problemas sexuales con las alteraciones del líquido, líbido y deseo, de la actividad y satisfacción sexual, problemas de la vejiga como dificultad a la hora de orinar o mayor necesidad de orinar, ¿no? La secreción vaginal que dificulta en las relaciones sexuales. Siguiente, por favor. En el diagnóstico se realiza mediante la historia clínica, donde se hará especialmente énfasis en los siguientes aspectos. La anamnesis es el motivo por el cual la paciente acerca a la consulta y antecedentes personales, familiares, y identificar la presencia de factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular, osteoporosis o cáncer genital y de las mamas. La segunda es la evaluación, que principalmente le pertenece al paciente sobre su estado de salud, siendo ella partícipe activa de este proceso. Para ello se utiliza la escala de puntuación menopáusica, que es instrumento específico para evaluar la sintomatología climatérica. Después tenemos el examen físico general y ginecológico, donde vamos a evaluar mama, funciones vitales, talla, peso para calcular el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. Sirve para expresar el riesgo aterogénico cuando los vasos sobrepasan los 89 centímetros. Los valores sobrepasan sobre los 88 centímetros, perdón. La D consiste en consignar el diagnóstico clínico. Este es valioso porque nos permite establecer las distintas etapas del climaterio, como el premenopausia, perimenopausia y posmenopausia temprana o tardía. Ya, siguiendo con la exposición, el cáncer de cuello uterino. Siguiente, por favor. El cáncer de cuello uterino también es conocido como cáncer de cervix o cáncer cérvico-uterino. Este se origina en las células del cuello del útero. El cuello del útero vendría a ser la porción final y estrecha del útero que conecta el útero con la vagina. Según la OMS, el cáncer de cuello uterino es el cuarto cáncer más frecuente en la mujer, con una incidencia estimada de 604,000 nuevos casos en el 2020. Siguiente, por favor. Ya, tipos de cáncer de cuello uterino. Existen dos tipos de cáncer, que el primero es el carcinoma de células escamosas. Este cáncer vendría a comenzar en las células delgadas y planas que recubren la parte externa del cuello del útero, que se proyecta hacia la vagina. El siguiente tipo de cáncer es el adenocarcinoma, que comienza en las células glandulares en una forma de la columna que recubre el canal cervical. Siguiente. Los signos y síntomas del cáncer de cuello uterino es sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausa. También es el flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener un olor fétido, pues no tener mal olor. También dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. Siguiente. Los factores de riesgo del cáncer de cuello del útero es múltiples parejas sexuales, es tener antecedentes familiares, es el tabaquismo, y uno de los principales factores de riesgo más importantes del cáncer de cuello uterino vendría a ser
la infección por el virus de papiloma humano. Siguiente. La prevención del cáncer de cuello uterino vendría a ser la citología de rutina, que es la que tenemos que hacerla anual. Limitar el número de parejas sexuales, es la vacuna del VPH, pues no, esta es consultar con nuestro médico para ver si estamos nosotras adecuadas para contraer la vacuna del VPH y también evitar el uso del cigarro. Siguiente. Bueno, continuamos con el cáncer de mama. Siguiente, por favor. Bueno, unos datos estadísticos. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente y el que más se diagnostica a nivel mundial. Es también la causa de muerte de mujeres más común a nivel mundial. Y bueno, desde el año 1980 su detección temprana y su tratamiento eficaz ha disminuido en 40% las cifras de cáncer. En el Perú, la tasa de muerte es de 30% y en América Latina representa un 25% de todos los casos. En 2020 hubieron más de 210.000 nuevos diagnósticos y casi 68.000 muertes. Siguiente. Bueno, en el Perú en el año 2021 se dieron 3.166 casos de cáncer de mama. Esto representa un 18% y del total el 97% fueron mujeres. Siguiente. Entre los tipos tenemos, según las características biológicas y genéticas, el estado de los receptores hormonales y la presencia del receptor HER2. Se divide en 4, en basal epitelial, HER2 positivo, luminal A, luminal B y C. Según el lugar donde se origina el tumor y el aspecto que le da a la célula, tenemos lobular, coloide, ductual, tubular, medular, inflamatorio. Y según el grado de invasión del tumor, es in situ o infiltrante. Siguiente. Bueno, entre los factores de riesgo tenemos el haber llevado terapia hormonal sustituida prolongada, el sobrepeso, el género, porque las mujeres son las más afectadas, antecedentes de enfermedad contralateral de mama, el estilo de vida, la raza, porque se ve que las mujeres blancas es donde más se da el cáncer de mama, el consumo de alcohol, la edad, el uso de anticonceptivos hormonales y la terapia de reemplazo hormonal, antecedentes familiares y o personales y la historia reproductiva. Entre ellos tenemos la menarquía precoz, la menopausia tardía, el primer embarazo tardía y nulliparidad. Siguiente. Entre los signos y síntomas para detectar un cáncer de mama tenemos los cambios cutáneos, ¿no? Que pues, son el edema, el eritema, piel de naranja, la apariencia de piel de naranja y la inflamación. Entre los cambios morfológicos tenemos la aparición de nódulos o las retracciones. En los cambios en el pezón hay retracción, aplanamiento, inversión de secreciones o eritema. Y entre los nódulos únicos pueden ser sólidos, irregulares, fijos a piel o generalmente dolorosos. El tiempo para que aparezcan estos síntomas no es el mismo en todos los casos, pero se da un tiempo estimado de 2 años. Y también depende de la agresividad del subtipo del cáncer. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento tenemos la cirugía, que es extirpar el tejido, y tenemos la tumerectomía o la mastectomía, que es la extracción de toda la mama. Entre la radioterapia, que es lo que busca destruir la célula, solo en un área específica, tenemos la forma interna, que es la braquiterapia, y la externa. Y entre la quimioterapia, que es la administración de medicamentos, perdón, generalmente por vía intravenosa, aunque en la actualidad también hay quimioterapia oral. Entre la terapia biológica son fármacos dirigidos y buscan solamente atacar a la célula cancerógena, lo que busca es evitar que se alimenten, ¿no? O sea, ataca los vasos que nutren a estas células, al tumor. Y entre la terapia hormonal están los fármacos más usados, el tamoxifeno y los inhibidores de la aromatasa. Siguiente. Bueno, la detección precoz del cáncer, que es la prevención, tenemos la mamografía, que se considera la única exploración de eficacia que se ha demostrado y bueno, y tiene que ser una mamografía de calidad. Esto quiere decir un personal capacitado y, y unas máquinas también en buen estado y de calidad. Siguiente.
Bueno, aparte de la detección precoz, es el autoexamen de mama que lo puede realizar cualquier mujer en su casa en el momento que ella desee. Se recomienda hacerlo, realizarlo en el tercer al quinto día después de iniciada la menstruación. Y la forma de realizarla es de pie, frente a un espejo o recostada, ¿no? Obviamente con la parte del pecho descubierta. Primero, frente al espejo, lo que tienen que hacer es observar la mama, ver si ha habido algún cambio en la piel, en la textura, si ha aparecido algún alguna anomalía, ¿no? Observar la forma y el contorno de cada mama, revisar el pezón si no está hundido. Una de las formas es también poner las manos detrás de la cabeza y empujarlas hacia adelante. Bueno, también es poner las manos sobre la cintura y inclinar el pecho hacia adelante. Esto lo puede hacer acostado o de pie. Siguiente. A continuación, pues con la yema de los dedos lo que tenemos que hacer es tratar de examinar toda la mama, todo sin dejar ninguna parte sin tocar, incluyendo la axila y también debajo del hombro, para poder hallar cualquier bulto. La forma de hacerlo puede ser de forma lineal, circular o en líneas. La forma la elige la mujer según su comodidad. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el PAC, la atención de despistaje en el cáncer de cuello uterino. Como bien indica aquí, que es un examen para detectar el cáncer del cuello uterino, en el cual se va a hacer como un tipo raspado y un cepillo o espátula, en este caso, en la zona de la transformación, que viene a ser la abertura del cuello uterino. Aquí puede que sea realizado por un médico, también un personal capacitado de salud. La muestra en esta parte se va a colocar en una lámina y luego al fijarla se realizará una coloración especial para así de alguna manera examinar las células que tengan un bajo microscópico. Es importante también explicar a la paciente que dentro de las 24 horas anteriores al examen no tenga duchas vaginales. En general no se recomienda en ningún caso, en las cuales también no se usan las cremas vaginales y que no tengan relaciones sexuales. A esto, evitar el programa en la citología durante la menstruación, siendo también una prueba relativamente sencilla. En algunos son muchos los pasos que pueden fallar la toma de la muestra. Ya puede ser por la coloración y la lectura, en este caso, ya que la sensibilidad del PAC se estima que en alrededor del 50%, además de otros grave problema en nuestro medio, es que la lectura de la muestra requiere personal muy entrenado o capacitado. La toma del tiempo en la cual los pacientes frecuentemente no recojan sus resultados y se pierde de alguna manera la oportunidad valiosa que se puede tratar a temprano. Siguiente, por favor. Con referente al objetivo, aquí de alguna manera se trata de establecer ciertas pautas para la prevención y detección temprana, en la cual haya un manejo adecuado en casos de cáncer de cuello uterino, a fin de que se pueda reducir la morbilidad o mortalidad con la discapacidad por este cáncer. También se identifica como objetivo sería unificar ciertos criterios para el uso de recursos que proveen el cáncer del cuello uterino. La norma de detección consiste en las actividades que es realizar en todos los establecimientos que ofrezcan servicios de salud reproductiva del sistema de salud en la cual va a emprender ciertos parámetros. Al cumplir ciertas normas, consiste en que toda mujer de 30 a 49 años de edad que han tenido relaciones coitales deben tener control periódico del Papa Nicolau. Con referente a la toma de la muestra, aquí se debería registrar ciertos datos personales únicos de cada mujer y registros generales de la solicitud y el resultado de la citología. Siguiente, por favor. En la identificación de lámina, como bien sabemos, el cáncer del cuello uterino es una alteración celular que se va a originar en el epitelio de la cervix, que de alguna manera se va a manifestar inicialmente a través de las lesiones precursoras de lenta y progresiva evolución, ya sea en el proceso
y las cuales también progresan a cáncer de in situ. ¿Qué quiere decir? El confinado a la superficie epitelial o un cáncer invasor en donde las células con transformación maligna, en este caso, traspasan la membrana basal. Aquí, como identificación de lámina, una apropiada identificación sería, en cierta parte, lo más importante es escribir los nombres y apellidos de la paciente y su número de registro y la fecha de la toma de la muestra. Aquí en la esquematización, aquí en la esquematización hemos colocado, no puedo, paciente preparado, a ver. En la esquematización hemos colocado como un paciente preparado en posición para un examen ginecológico, como vemos en la imagen. En segunda instancia sería no realizar tacto vaginal previo a la toma de muestra y luego de esto sería introducir el espéculo vaginal sin lubricante y ubicar el cuello uterino. Ubicar el cuello uterino, la toma adecuada que exige la observación directa del cuello uterino y obtener muestras de exocervix y endocervix. En caso de presencia o sangrado, se indica que el flujo o la toma de la muestra se hará previa limpieza cuidadosa del cuello uterino como torunda de algodón seco. En las gestantes está contraindicado la toma de muestras de endocervix, en la cual también se recomienda tomar la primera muestra del endocervix para estos parámetros, para así obtener la muestra para así obtener las muestras en las cuales van a ser introducidas en el sitio y torundas de algodón de 1.5 centímetros en el canal cervical. Siguiente, por favor. Aquí en los errores que se ven, cierta parte, como vemos acá, la identificación inadecuada de la lámina, que suele pasar en casos extremos, el uso del lapicero o espaladrapo para la identificación de la lámina, la toma de muestra de las paredes o fondos de saco vaginal, la utilización de portaobjetos sucios, el insuficiente tiempo que puede ocasionarse en la fijación o uso de alcohol etílico absoluto en una difusión menor del 70%. La descamación por excesivo tiempo de exposición al ambiente antes de la fijación de la muestra. A eso también es el extendido hemorrágico, el extendido grueso, con una distribución irregular de la muestra. Siguiente, por favor. En esta sección vamos a explicar cómo es el llenado del GIS y el CIE 11. Bueno, primero vamos a ver qué es el GIS, ¿no? Es el Sistema de Información para la Salud. Es un mecanismo de gestión de sistemas interoperables con datos abiertos que promueven las diferentes fuentes que se utilizan éticamente, ¿no? A través de las herramientas efectivas para generar una información estratégica en beneficio de la salud pública, ¿no? ¿Cuál es su objetivo? Es utilizar la hoja GIS como único formato de recojo de información, la cual, debido a las actualizaciones que se realizan en el sistema de información de salud del GIS-MINSA, ha sido adecuada para las necesarias actualizaciones, ¿no? En lo que nos vamos a enfocar es en la prevención de cáncer de cuello uterino, que es en todas mujeres con periodo de 30 a 64 años, quien parte de la consulta médica ginecológica y que con fines de detección y de diagnóstico de lesiones premalignas se examina mediante estudios de colposcopía en el cual permite la magnificación visual del cuello uterino, ¿no? Y también la prevención de cáncer de mama. En la prevención primaria y secundaria que se realiza en personas de 18 a 75 años y la terciaria en los pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Bueno, el formulario que debe ser utilizado no debe ser utilizado por
todos los profesionales de salud como técnicos y auxiliares, ¿no? Entonces, estas actividades son preventivas promocionales y actividades también en animales, ¿no? Para el llenado de GIS bueno, en lo que es en el área de veterinaria. Entonces, ¿cómo está conformado el GIS, no? Los datos, la primera parte de los datos generales constituyen la información básica similar para cada atención y actividad de salud. Se realiza que no cambian con o sea, cambian en cada paciente, ¿no? Los datos de la casillera a anotar, las actividades como vamos a hablar sobre la consejería en cáncer, ¿no? La consejería en la prevención del cáncer, ahí vamos a llenar datos específicos, ¿no? Los datos particulares de cada atención y actividades de salud, que cambian de acuerdo a las características individuales de cada uno de los pacientes, en el caso de las atenciones, ¿no? Entonces, en la consejería, en los factores de riesgo, la formación de registro es la siguiente. En el ítem de diagnóstico, el motivo de la consulta y la actividad de salud, bueno, en el primer casillero se registra la consejería preventiva del factor de riesgo de cáncer. En el siguiente ítem, en el tipo de diagnóstico, y bueno, en el casillero vamos a marcar la letra D de diagnóstico definitivo, y los ítems de laboratorio vamos a marcar en el primer casillero el número de sesión de consejería, si ha sido una o dos sesiones que correspondan, ¿no? De ahí vamos a hablar sobre la consejería en personas que son diagnosticadas, ¿no? El correcto llenado, ¿no? Del GIS sería en el primer casillero el registro de consejería integral, en el segundo casillero el registro de diagnóstico de cáncer por el cual se encuentra en tratamiento, y en el ítem de tipo de diagnóstico vamos a llenar en el primer casillero marcando la letra D de diagnóstico definitivo, o el segundo casillero marcar la R de diagnóstico repetido, y disculpen, y en el ítem de laboratorio, en el primer casillero vamos a marcar el número de sesiones, ya sea la primera o la segunda sesión que corresponda, ¿no? Ya, en mujeres con tamizaje en cáncer de cuello uterino, bueno, son las mujeres las que se realizan el procedimiento para el tamizaje de cáncer de la cervix, ¿no? De manera periódica, estos procedimientos pueden ser citológicos vaginales o de Papa Nicolau, IVA o test del BPH, ¿no? En personas examinadas con el Papa Nicolau, se tomará a las mujeres de 50 a 64 años cada 3 años, siempre y cuando todos los resultados sean normales, ¿no? Su correcto registro en el CIS es en el primer casillero se registra la toma del Papa Nicolau, en el en el primer PIN de diagnóstico vamos a poner en el primer casillero de marcar la D, ¿no? Con el diagnóstico definitivo, y en el PIN de laboratorio no aplica ningún registro, ¿no? En los resultados de la muestra de PAP va a haber dos opciones, ¿no? Una en la cual sea el resultado sea normal o el resultado que sea anormal, ¿no? Este registro en la forma anormal vamos a llenarlo en el primer casillero, el registro de evaluación y entrega de resultados de Papa Nicolau. En el ítem de diagnóstico vamos en el primer casillero, a marcar la letra D de diagnóstico definitivo, y para el ítem de laboratorio vamos a marcar el casillero de registro N, resultados normales. Pero si los resultados fueran anormales, o sea, si hubiese salido positivo, entonces el llenado va a ser así. El primer casillero de registro de evaluación se entrega con el resultado del PAP. En el segundo casillero se registra cualquiera de los posibles resultados, ¿no? Siguientes puede ser células escamosas, atípicas de significado indeterminado, células glandulares atípicas, lesiones intraepiteliales de bajo grado o displasia cervical leve, lesiones intraepiteliales de alto grado o displasia cervical moderada, lesiones intraepiteliales de alto grado o displasia cervical severa, ¿no? O cáncer de cuello uterino no específico. En personas examinadas con la inspección visual con ácido acético, o sea, el IVA, ¿no? Vamos a llenar en mujeres que se realizan el examen de inspección visual con ácido acético en el IVA. Se tomará la muestra entre 30 y 49 años, cada 3 años, siempre y cuando todos los resultados sean normales.
el correcto llenado sería el resultado de inspección visual con acético. Va a ser el primer casillero de registro de inspecciones visual con ácido acético. En el ítem de tipo de diagnóstico vamos a marcar la letra D con diagnóstico definitivo. En el ítem del laboratorio vamos a marcar el casillero número 1 con N cuando el resultado es normal y A cuando el resultado es anormal. Cuando el resultado es anormal, vamos a llenar el primer ítem de diagnóstico con el motivo de consulta, ¿no? El primer casillero registro de inspección visual con ácido acético y el ítem de tipo de diagnóstico en primer casillero vamos a marcar la D con diagnóstico definitivo y el ítem de laboratorio lo vamos a llenar el primer casillero con registro cuando el resultado del examen es normal, ¿no? Y en segundo casillero vamos a registrar RF cuando es referencia. Si el establecimiento de salud no se encuentra con capacidad de resolutiva, ¿no? En mujeres con tamizaje en el examen clínico de mama, va a haber dos tipos de llenado, ya fuera el resultado fuera normal o el resultado fuera anormal. Si el resultado fuera normal, vamos a llenar el primer casillero con registro de exámenes clínicos de mama. En el tipo de diagnóstico vamos a marcar la letra D de diagnóstico definitivo y en el ítem de laboratorio vamos a marcar el primer casillero registro N cuando el resultado es normal. Si el resultado fuera anormal, el primer casillero vamos a registrar el examen de mama, el segundo vamos a registrar con diagnóstico encontrado durante el examen y en el ítem de diagnóstico vamos a marcar D y el diagnóstico definitivo y en el ítem de lab vamos a marcar la letra A cuando el resultado es anormal. ¿Qué es el CI-11? ¿No? Es la clasificación internacional de enfermedades proporcionadas en un lenguaje común que permite a los profesionales de salud compartir información estandarizada en todo el mundo, ¿no? Esta es la base que identifica las tendencias y estadísticas sanitarias en todo el mundo y contiene unos 17.000 códigos únicos para lesiones de enfermedades causas de muerte respaldadas por más de 120.000 términos decodificables, ¿no? Entonces, SCI para estadísticas de mortalidad y morbilidad, ¿no? Tiene sus características principales el CCI. Entonces, vamos a encontrar una de sus características, la área de descarga del CCI-11, incluyendo las hojas de cálculo versión PDF, tablas de asignación, actualizaciones, listas de código que no deben usarse solo y más. Vamos a encontrar en navegadores múltiples y herramientas de codificador, guía de referencias de módulo contenido en técnicos para definir y explicar el modelo contenido utilizado para la familia y clasificación del CCI, el CIS y el CIS. Vamos a encontrar documentos que pueden encontrarse en la página del CCI, incluyendo la guía de transición de implantación. Muchas gracias. Chicas, ¿cómo pongo para guardar el video? ¿Tengo que cerrar eso? Donde presionaste, donde lo pusiste para grabar, ¿no se puede poner stop? Ponle pausa primero porque estás Ah, grabando claro. todo esto. O guardar